Buenas noches, queridos hermanos, familiares de los hermanos y amigos que están en sintonía a través de este portal Jesucristo Señor de Todo, de la Iglesia Bautista Evangélica Dominicana en el sector del barrio Mejoramiento Social. Damos gracias al Señor nueva vez este miércoles 2 de septiembre que nos permite tener el estudio de la palabra de Dios como cada miércoles. Y durante toda esta pandemia lo hemos venido haciendo a través de este portal, esperando en el Señor que podamos tener la reverencia que el Señor merece y podamos darle un servicio al Señor como solo Él merece. Padre Celestial, te damos, Señor, las más infinitas gracias, mi Dios. Gracias, Padre, porque en tu misericordia nueva vez nos permite a través de este portal tener este estudio de la palabra de Dios como cada miércoles, pidiéndote, mi Dios, que tú prepares nuestros corazones para recibir la enseñanza de tu palabra y que tú uses grandemente al hermano Miguel, quien tendrá el estudio de la palabra. Asimismo, Señor, recibe los cánticos que elevaremos, Padre, para darte la honra y la gloria a ti, porque solo tú la mereces. Permite, Señor, de igual modo, que podamos tener la reverencia, Señor, que merece este culto, a pesar de que no es presencial, mi Dios, pero sabemos que tú estás presente en nuestros corazones. Permite que durante este tiempo cada hermano en sus hogares o donde el lugar donde se encuentre pueda sacar el tiempo, Señor, y pueda apartarse para poder, Señor, rendirte a ti el culto que tú mereces. Son favores que te suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. El primer himno que estaremos entonando en esta noche de estudio para la honra y la gloria de Dios es el himno Santo, 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 grande, eterno Dios. Santo, Santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te aclamamos, Rey de Reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, daremos todos a ti. Santo, Santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, todas iglesias, sus mensajeros, alabanzas, cantos de dolor, hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, Santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, oh eterno Dios, eras injusto y incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de divinidad, y para siempre entonaremos el canto de tu redención. Santo, Santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. En esta oportunidad, nuestro hermano pastor Ángel Mateo tendrá la presentación del tiempo especial. Buenas noches, amados hermanos. Esta vez, nueva vez, vamos a presentar al himno, el himno que ha sido lema para nuestra iglesia de este tiempo de pandemia, de coronavirus, de distanciamiento, etc. Es el himno Su Gracia es Mayor. Hemos escuchado semanas anteriores testimonios de hermanos de cómo este himno ha sido de bendición a su vida, cómo la gracia de Dios ha sido mayor en sus vidas.
Aunque en el día de hoy no tenemos testimonio, teníamos un testimonio, pero quedó pospuesto para el miércoles que viene. Pero en esta intervención, antes de que el himno nueva vez lo cantemos, quisiera seguir animándoles para que nos envíen sus testimonios, para que nos cuenten de cómo la gracia del Señor ha sido mayor en sus vidas. Hay espacio para testimonios, así que anímense. No queremos forzar a nadie, queremos testimonios que salgan del corazón, pero si a eso vamos, debe de salir del corazón, porque en todos la gracia de Dios ha sido mayor y hemos visto obrar a Dios en nuestras vidas. Así que gracias al Señor por cada uno de los testimonios que hemos tenido, y esperamos en lo adelante también gozarnos y ser edificados y confortados con otros hermanos y hermanas testificando de la gracia de Dios en sus vidas a través de este tiempo de pandemia. Escuchemos el himno entonces y adoremos al Señor dándole gracias porque su gracia es mayor. Dios les bendiga. Su gracia es mayor, si las pruebas aumentan, su fuerza es mayor, si la prueba es más cruel, si es grande la lucha, mayor es su gracia, si más son las pruebas, mayor es su amor. Su amor no termina, su gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor. Pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Si nuestros recursos
gracia no acaba, un límite no hay al poder del Señor. Pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor, pues en sus inmensas riquezas en gloria abundan sus dones, abunda su amor. Continuamos glorificando al Señor Jesucristo con estos himnos y ahora lo haremos cantando el himno Adoradle. Dad al Padre toda gloria, dad al Hijo todo honor, y al Espíritu Divino alabanzas de honor. Adoradle, adorad al Salvador, tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Entonadle un canto nuevo, estés libres del Señor. Tierra, cielo, mar y luna, gloria dan al Hijo. Adoradle, adoradle, adorad al Salvador. Tributadle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor. Adoradle, oh iglesia, oh Jesús tu Redentor, rescatada por su gracia, libre por su grande amor. Yo te adoro, buen Jesús. Yo te adoro reverente, oh Cordero Santo de Dios. Ha llegado el tiempo de tener las informaciones. Nueva vez llamamos a nuestro hermano pastor Ángel Mateo. Dios les bendiga, amados hermanos, y buenas noches. El Señor les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes. Igualmente les doy la bienvenida a ustedes, hermanos, y a los amigos que nos escuchan en cualquier latitud a través de este canal de YouTube. Nueva vez, somos la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica en el barrio Mejoramiento Social, Pameso, Santo Domingo, Distrito Nacional. Gracias al Señor estamos por este medio virtual, los miércoles a las 7 de la noche con el estudio de la palabra de nuestro Dios, y los domingos estamos de manera presencial en el local de nuestra iglesia. Igualmente, les avisamos que también transmitimos
en vivo a partir de las 10:45, que es que inicia nuestro servicio de adoración a nuestro Dios. Así que quedan todos los amigos y hermanos de otras iglesias, quedan formalmente invitados, no solamente a seguirnos los miércoles, sino también a seguirnos los domingos en la transmisión desde nuestra iglesia. Para algunas informaciones adicionales, necesitamos seguir orando al Señor por nuestras oraciones fijas, en el sentido, sigamos orando por este virus, ya que este virus, o producto de este virus, en nuestro país hay declarado un estado de emergencia, lo que conlleva a un toque de queda, y esto a su vez conlleva a reducciones de horarios y a control de horarios. Esto nos afecta también a nosotros como iglesia, ya que tenemos actividades semanales a partir de las 6 de la tarde, y debido a que el toque de queda es a las 7 de la noche, no pueden ser realizadas todas estas actividades. Igualmente, los sábados a las 4 de la tarde es nuestro ministerio de evangelismo. De igual forma, el toque de queda es a las 5 de la tarde. Entonces no tenemos mucho espacio de tiempo. Pero oren, hermanos y hermanas. Estamos preparando un plan para, independientemente del toque de queda, cumpliendo con los horarios, cumpliendo con los protocolos, vamos a desarrollar planes para seguir adelante, porque el Evangelio y nuestra iglesia no se detienen por protocolos ni por toque de queda. Así que cumpliremos fielmente, pero además seguiremos también con el Evangelio siendo predicado para que las almas puedan ser salvadas. Sigamos orando por la salud de nuestra hermana Ángela, sigamos orando por su pierna, sigamos orando de igual forma por la salud de la hermana Milagros, la recuperación de la hermana Teresa Edis, la salud de nuestra hermana Andrea, sigamos orando siempre por ella. Oremos también por la madre de Lía, que es la nieta de nuestra hermana Julia Mateo. Oremos, ya que será operada el viernes, este viernes, así que nuestras oraciones han estado siendo elevadas a Dios, y oremos también por esta cirugía. Igualmente sigamos orando por consolación para la familia Pérez, hermana Sara Sierra Pérez. Sigamos orando también, hermanos míos, por la salud de Liel allá en España. Oremos también por la consolación de los familiares del hermano Franklin Monegro. Bien, amados hermanos, oremos también por la salud de algunos otros hermanos, para que el Señor siga obrando. Dios les continúe bendiciendo y sigamos adorando y alabando el nombre de nuestro Dios. Ahora vamos a escuchar una canción que nos llena de fortaleza, nos llena de fuerza y gozo al meditar en sus letras. Esta canción es Dios es nuestro refugio. En este himno podemos encontrar fuerzas, podemos encontrar socorro en esta pandemia, en los problemas que día a día nos envuelven. Escuchemos de este precioso himno. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio.
la tierra, aunque se caigan los montes y se transporten en medio de mares, y las aguas rujan y se perturben, aunque tiemblen los montes, aunque tiemblen los montes por su braveza. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestro refugio. Antes de pasar al tiempo especial de esta noche, que es el estudio de la palabra de Dios, estaremos cantando del himno "Qué maravilla es". Cuán hermosa es la luz del ocaso, y precioso es el amanecer, pero más glorioso es el gran amor, el Señor del amor en mi ser. Qué maravilla es, el Señor me ama a mí. Qué maravilla es, el Señor me ama a mí. Admirable es la ciega las estrellas, la luna y el sol, pero más glorioso es el gran amor que me da nueva vida y perdón. Qué maravilla es, el Señor me ama a mí. Qué maravilla es, el Señor me ama a mí. Como habíamos anunciado, es el tiempo especial en esta noche, miércoles de estudio. Nuestro hermano Miguel Mateo pasará con este tiempo, pidiéndole al Señor que nos permita tener la reverencia debida y prestemos atención a lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. En esta noche, correspondiente a este miércoles 2 de septiembre del año 2020, vamos a continuar nuestro estudio de la palabra de Dios basado en Apocalipsis, el capítulo 2, los versículos desde el 12 hasta el 17. Esta es la novena ocasión, la parte número 9 del estudio de el mensaje a la iglesia en Pérgamo. El mensaje a la iglesia en Pérgamo, nosotros lo hemos dividido en 10 partes. Esta es la número 9, de manera tal que ya para el próximo miércoles, si Dios quiere, ya vamos a estar concluyendo el mensaje a la iglesia en Pérgamo. Para ello, en esta noche nosotros vamos a leer Apocalipsis 2,
2:16. Apocalipsis 2:16. Dice así la palabra del Señor en Apocalipsis 2:16. Arrepiéntete, porque de otra manera vendré a ti presto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Eso dice la palabra del Señor en Apocalipsis 2:16. Charles Haddon Spurgeon dijo: obsérvate a ti mismo más que a cualquier otro. Llevamos al peor enemigo dentro de nosotros mismos. Eso dijo Spurgeon. Y esa expresión de Spurgeon permanece con nosotros aún hasta estos tiempos. Porque son palabras verdaderas, son palabras de aquel hombre de Dios que fue usado grandemente por él y que reflejan la naturaleza humana. Bueno, para estos tiempos en que vivimos sigue siendo igual. En el versículo 16 de Apocalipsis, nosotros vamos a ver 3 puntos en esta noche. Vamos a ver acerca de el Señor pronto ha de juzgar a los desobedientes. El tema es: el Señor pronto ha de juzgar a los desobedientes. Y esta frase que nosotros citamos de Spurgeon tiene que ver con el tema. ¿Por qué? Porque a veces la obediencia tendemos a juzgarla mal, y Dios da parámetros para la obediencia, para el sometimiento, para hacer su voluntad. Y Dios ha puesto autoridades, el Señor ha puesto líder, el Señor ha puesto personas sobre la iglesia, y esto mismo hizo el Señor en las iglesias del Apocalipsis, y por eso su mensaje iba dirigido a aquel líder de la iglesia, pero también a la congregación. Esas son de las cosas que nosotros vamos a ver en esta noche. Vamos a orar. Dios eterno, bendito por los siglos. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia, tu verdad. Tu palabra es verdad. Cristo dijo en su oración: santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Santifícanos, Señor, por medio de ellas. Háblanos, Padre mío. Instruye. Prepara cada mente y cada corazón para recibirla. Esto te rogamos y pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Charles Haddon Spurgeon también dijo: cuanto más cavamos en las Escrituras, más nos parece una mina inagotable de verdad. Por eso es que hemos cavado mucho en los versículos desde el 12 hasta el 17, hasta tal punto que ya llevamos 9 estudios en estos pocos versículos. Porque creemos que en estos versículos de las Escrituras en que hemos cavado en ellos, hay una mina inagotable de verdad. Y eso nosotros lo vemos en palabras sencillas. Palabras que si las escudriñamos a profundidad vamos a ver el significado de lo que el Señor quiso dejar allí. El versículo 16 de Apocalipsis 2 dice: arrepiéntete, cosa que tratamos el miércoles pasado, pero luego dice: porque de otra manera vendré a ti presto. Allí hay una expresión que es digna y está sujeta a estudio. La iglesia de Apocalipsis, allá la iglesia de Pérgamo, debía de arrepentirse.
De otra manera, el juicio de parte del Señor vendría a ello pronto. Y aquí esta expresión, porque de otra manera vendré a ti pronto, a ti presto, es la que vamos a estudiar. Vendré a ti pronto. ¿Qué significa esta expresión? Vendré a ti pronto. Aquí hay un verbo que está en presente, está indicando un presente. Sin embargo, esto lo vemos es en el idioma original, pero es correcto traducir este verbo en futuro. ¿Por qué? Porque este verbo es considerado, como muchos verbos en las escrituras, como un presente profético. Es decir, algo que el Señor hará de seguro en el futuro. Eso lo podemos ver nosotros, por ejemplo, en Juan, el capítulo 14, el versículo 3. Nosotros vemos allí presente profético. Nosotros recordamos en Juan 14:3 que el Señor le dijo: y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es un ejemplo en las escrituras de lo que es un presente profético. Ahora bien, la expresión vendré a ti pronto ha sido estudiada y ha sido inclusive de discusión, porque muchos interpretan que esta frase vendré a ti pronto se refiere a que Cristo venía en ese momento a juzgar a la iglesia en Pérgamo. Sin embargo, basándose en el tema de Apocalipsis, que es la postura más congruente según los que estudian estos pasajes, se refiere a la venida, a la segunda venida de Cristo, ya que es el tema principal de Apocalipsis, reflejado en el versículo 4 del capítulo 1, el versículo 7, 8, el versículo 5 del capítulo 2, el versículo 16, entre otros capítulos, y de hecho en el capítulo 22, el versículo 7, el 12 y el 20 del capítulo 22. Y entonces muchos opinan y hacen referencia que, basándose en estos versículos, más bien se refiere a la segunda venida de Cristo, que en ese momento era que él lo iba a juzgar. Particularmente, yo creo que si bien es cierto que cuando el Señor dice vendré a ti presto, vendré a ti pronto a la iglesia en Pérgamo, bien no se refiere a una segunda venida especial de del Señor para la iglesia de Pérgamo en específico. Tampoco creemos eso. Sin embargo, yo creo que cuando el Señor dice vendré a ti pronto, y nosotros seguimos leyendo las siguientes expresiones: y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, no se refiere a una venida especial, presencial del Señor a la iglesia en Pérgamo, sino más bien a que, aunque Él no esté presencial, el Señor puede venir y hacer juicio contra cualquier nación, iglesia o individuo. Eso es lo que yo creo, que el Señor vendría a hacer juicio, aunque no de manera presencial, enviar juicio a la iglesia en Pérgamo si no se arrepintiese lo antes posible. Ahora bien, fíjense que después dice vendré a ti. La expresión a ti es digna de estudio, como habíamos dicho. Y cavar en las escrituras nos parece una mina inagotable, porque es necesario que entendamos allí quién es ti, porque dice a ti, y a quienes involucra a ti. Bueno, esto es un asunto de doble vía.
es un asunto que tiene que ver tanto con el líder de la iglesia como con la congregación. Nosotros recordamos que el mensaje del Señor a cada una de las 7 iglesias del Apocalipsis dice: escribe al ángel de la iglesia en tal sitio. Y el ángel de la iglesia es aquella persona que el Señor ha puesto como líder, o aquella persona, en el caso de no tener un pastor, aquella persona mediante la cual el Señor da el mensaje o la enseñanza. Y cuando la palabra de Dios dice: vendré a ti pronto, vendré a ti presto, Elvi Caballosas dice, sugiere por un lado la responsabilidad personal del líder de la congregación de guiar de forma adecuada a la asamblea. Pero por otro lado, continúa Evis diciendo, también coloca la responsabilidad sobre la asamblea. De manera que cuando se refiere la palabra de Dios a ti, está hablando al pastor, pero también el Señor está considerando la conducta de la congregación. Por eso que usted ve que él dice más adelante, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahora bien, vamos a empezar por quien el Señor empezó. La palabra de Dios dice: vendré a ti. Vendré a ti. Voy a hablar primero con el líder de la congregación. Y después voy a hablar a la congregación. Y si no, vamos a hacerlo de manera simultánea, porque no se puede hablar del líder de la congregación sin también involucrar a la congregación. Para ello, yo les voy a pedir, por favor, que nos vayamos a Hebreos, el capítulo 13, el versículo 17. Hebreos, capítulo 13, el versículo 17. Recuerden que el ángel de la iglesia mencionado en cada iglesia del Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, es el anciano pastor como líder de la iglesia que representa a toda la congregación. Entonces, lo que estaba pasando allí es que el líder de la iglesia en Pérgamo y también la congregación estaban tolerando a aquellos que tenían y enseñaban la doctrina de Balaam, es decir, los balaamitas, y a los nicolaitas. Y por eso el Señor está llamando la atención al líder de la iglesia, pero también a la congregación, porque estaban tolerando este tipo de enseñanza en las iglesias que el Señor aborrecía. Pues bien, si ya tienen Hebreos 13, 17, dice así: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como aquellos que han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no gimiendo, porque esto no os es útil. Hebreos 13, 17, Reina Valera, 1960. Hebreos 13, 17 empieza diciendo: obedeced a vuestros pastores, obedeced al líder de la iglesia, obedeced al anciano pastor de la iglesia. Fíjese que esto es una orden, es un imperativo. Esto no tiene lugar a otra cosa. Esto no es un consejo, no es una exhortación que da el escritor de Hebreos a las iglesias, sino una orden, algo que es obligatorio. Obedecer significa estar persuadido de aquello que es digno de confianza. Lo número 1 que se dice allí es obedecer a los pastores.
¿Qué significa aquí obedecer? Obedecer aquí es tener confianza. Significa que cada miembro de la congregación debe confiar en su pastor. Y no lo digo solamente por nuestra iglesia, sino por cada iglesia establecida por Dios, y allí Dios haya establecido un hombre de él. Dios no se equivoca. Dios establece personas de confianza. Y como estas personas son dignas de confianza, entonces Dios manda a tenerle tal confianza, que es el primer significado del término obedecer. Pues bien, también es verdad que han surgido muchos que no son puestos por Dios, sino que se ponen ellos mismos. También han surgido muchos que son puestos por Dios y después ellos se desvían. Y ya se hace que se le pierda la confianza. Pues bien, cuando un hombre de Dios permanece fiel a Dios, es instruido por Dios, entonces este hombre es digno de confianza. Y si es digno de confianza, entonces la congregación puede acudir a él, cada miembro de la congregación puede acudir a él con confianza. Obedecer también significa que se le puede creer. Es verdad que han salido muchos mentirosos por el mundo y hay muchos falsantes en los púlpitos, especialmente aquellos que se dicen llamar apóstoles y pastores. Pues bien, hay pastores creíbles dentro de nosotros. Cuando Elías creía que solo él había quedado, la respuesta divina fue que el Señor se había reservado 7,000 rodillas que no se habían doblado ante Baal. Cuando el Señor dice obedeced a vuestros pastores, Él está diciendo créele a tu pastor. Él es el hombre que yo he puesto sobre la congregación. Él es el hombre que lleva mi palabra. Él es el hombre que ora por ti. Él es el hombre que Dios ha puesto para que tú puedas creer lo que Él dice. Y si en tal caso alguna vez algún pastor te dice algo que tú estás dudoso en cuanto a las escrituras, pues ve y escudriñalo para ver si esto es así. Igualmente, obedecer significa que así Dios está dando indicación de que esto debe ser persuadido por Dios. Quiere decir también que el que no obedece a su pastor está dando indicación de que no ha sido persuadido por Dios. Oigan bien lo interesante de esto. ¿Qué estaba pasando allí en la iglesia de Pérgamo? Parece ser que en la iglesia de Pérgamo estaban los balaamitas y los nicolaitas, porque también la congregación estaba dando indicio de que no habían sido persuadidos por Dios. ¿Y en qué venía esta indicación? En que ellos no obedecían a su pastor. Tal vez el líder de la iglesia reprendía aquella conducta, o tal vez se dejó influenciar por la misma iglesia, o tal vez él mismo apoyaba estas cosas. Pero cuando alguien no obedece a su pastor, está dando indicación de que no ha sido persuadido, convencido por Dios. Y esto es peligroso. Fíjense cómo de esta pequeña expresión, vendré a ti pronto, se pueden sacar tantas cosas de estudio, una mina inescrutable, una mina que no acaba nunca, inagotable de verdad, de lo que podemos extraer de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor es el que persuade al creyente sometido a confiar en la voluntad de Dios. Entonces, si Dios pone un varón en una congregación, nunca una mujer, aunque hay miles de mujeres por ahí que se
autollaman pastora y muchas iglesias la reconocen como pastora. En nosotros tal conducta no existe. Particularmente yo no reconozco a ninguna pastora. ¿Por qué? Porque la Biblia no lo reconoce. La Biblia habla de varón, un pastor que es varón. Pues entonces el Señor persuade al creyente sometido a confiar en su voluntad. Segunda de Timoteo, capítulo 1, el versículo 12. Obedecer al pastor, obedecer al Señor es obedecer al pastor siempre y cuando éste se rija por los parámetros bíblicos. Implica obediencia, pero es propiamente el resultado de la persuasión de Dios. Alguien se somete a las autoridades porque esta persona primero se somete a Dios. Alguien que se rebela contra las autoridades, contra los gobernantes puestos por Dios, primero ya se rebeló contra Dios porque Dios es quien pone las autoridades. De igual manera, alguien que se rebela contra el líder o anciano pastor de cualquier iglesia puesto por Dios, primero se rebeló a Dios. Primero se ha rebelado a Dios. Muchos lo hacen, ¿por qué? Porque no te cae bien, porque no está de acuerdo con algunas cosas. Pero ahí está las escrituras para nosotros ponernos de acuerdo. Si un hermano no te cae bien y por eso tú no te sometes o le obedeces o confía o crees en él, entonces escucha esto que dijo Spurgeon. Si no te cae bien algún hermano cristiano, ora por él el doble, no solo por causa de él, sino por causa de ti mismo, para que puedas ser sanado. Esto dijo Spurgeon. En la palabra de Dios todos tenemos que ponernos de acuerdo. Es verdad que han surgido hombres de Dios que se han adueñado de los púlpitos y dicen que el púlpito es de ellos. Bueno, yo no creo que el púlpito sea del pastor, ni del anciano pastor de la iglesia. El púlpito yo creo que es de Dios, y Dios pone allí a quien Él quiere. Pero hay hombres que dicen que el púlpito es de ellos, porque ellos son los pastores. Bueno, si usted cree que el púlpito es suyo, pues lléveselo para su casa y guárdelo, y cuando vuelva a la iglesia, tráigalo. Pero particularmente yo, José Miguel Mateo Gil, creo que el púlpito es del Señor, y el Señor pone allí a quien Él quiere. Es verdad que han surgido muchos hombres de Dios dignos de confianza, y después la congregación pierde esa confianza porque tratan a los hermanos como si los hermanos fueran sus hijos o fueran sus trabajadores. Tus hermanos son tus hermanos, y cualquier cosa que tú tengas que llamar a algún hermano o tratar algún asunto de disciplina con algún hermano, la palabra de Dios dice los pasos en Mateo, el capítulo 18, los versículos de 15 al 20, de cómo deben hacerse las cosas. Y si aún así el líder de la iglesia insulta públicamente a algún hermano, entonces debemos ver allí dos cosas. Número uno, ¿este hermano merecía una reprensión pública? Y número dos, si no merecía una reprensión pública, entonces el líder o anciano o cualquier hermano estaría faltando a lo que la palabra de Dios enseña en Gálatas 6:1. Esto debe hacerse, esta amonestación, la disciplina debe hacerse como enseña las escrituras. Debe hacerse considerándonos a nosotros mismos, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, es decir, vosotros que en este momento no estáis cometiendo el mismo error, restaurarle con espíritu como de mansedumbre, considerándote a ti mismo. También cuando la palabra de Dios
habla de obedeced a vuestros pastores, aquí vamos al punto número 2 de los 3 que vamos a tratar en esta noche. Obedeced es sujetaos. Sujetaos, que es la palabra que se emplea allí en el griego, significa dos cosas. Viene de dos palabras, una que es upo y la otra que es eiko. Estas palabras significan ceder, ser débil, rendirse, someterse a uno mismo. La palabra hipo significa propiamente abajo, como hipopótamo, que está debajo del agua, ¿no? A menudo significa también bajo la autoridad de alguien que trabaja directamente como subordinado. Es decir, es estar bajo alguien más. Bueno, las escrituras nos dice allí en Hebreos 13:17 que no solamente debemos confiar y creerle a los pastores, sino también que debemos sujetarnos a ellos. Debemos estar bajo su autoridad. Y que esta autoridad viene de parte de Dios. Debemos estar debajo, directamente debajo, como subordinado. Y esta subordinación, claro, va a estar siempre de acuerdo con la palabra de Dios, porque cuando veamos que algún líder de alguna iglesia quiera salirse fuera de los parámetros divinos y entonces buscar sumisión, subordinación fuera de los parámetros divinos, entonces vendrán los inconvenientes. Yo tengo 2 hermanos pastores y aunque mi hermano, el pastor de nuestra iglesia, es mucho más joven que yo, casi una década más joven que yo me someto a él. Es posible que tengamos el mismo conocimiento bíblico, estudiamos la misma maestría, pero él me es testigo de que yo me someto a él. No importa que yo sea mayor que él. Porque las escrituras me manda a someterme, aun sea mi hermano menor. Es lo que me dice las escrituras. Pero también mi sometimiento va a estar conforme a lo que expresa la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios dice sujetaos, significa que debemos someternos. Sujetaos es ceder. Es ceder, oigan bien, hermanos míos, es ceder más a Dios que al hombre, es someterse más a Dios que al hombre. Sujetaos significa porque Él es el que te ministra, el que te guía, el que te ayuda espiritualmente, el que te aconseja. Entonces muchas veces el término obedecer y sujetarse es mal interpretado. El primero es tener confianza, es creerle. Es primero someterte a Dios, obedecer primero a Dios y luego a tu pastor. Y el segundo término, sujetarse, significa someterte voluntariamente bajo la autoridad primero de Dios y después del pastor. Es ceder en aquello que tú no quieres ceder, porque Él es el que te ministra, es el que te da el consejo sano de Dios. Ahora bien, Hebreos 13:17 también nos da las razones del sometimiento. Hebreos 13:17 da 6 razones por las cuales 13:17 nos da 6 razones por las cuales debemos someternos. Número 1, dice allí, ellos velan por vuestras almas. La primera razón por la cual debemos someternos a los ancianos, al pastor de la iglesia, es porque ellos velan por vuestras almas. Velar allí es agrupneo, que significa no dormir. Correctamente es alguien que no duerme, es alguien que se mantiene alerta, sin ningún tiempo libre. ¿Acaso no es eso lo que hace
el buen pastor, nuestro Señor Jesucristo, como buen pastor, no vela ni se duerme por nosotros. Pues bien, el Señor ha puesto hombres de Dios en las iglesias como ancianos, como líderes, que mientras tú y yo estamos dormidos, esos hombres están estudiando las escrituras, no duermen para ministrarte. Esos hombres están en alerta por ti, están orando por ti. Para ellos no hay tiempo libre porque están ocupados en tus cosas, en las cosas de cada hermano. Ellos velan, padecen de insomnio, están despiertos ante la urgencia o necesidad de oración, de ayuda, de atención de cualquier hermano. La primera razón por la cual debes obedecer y sujetarte es porque ellos son los que velan por tu alma, por tu alma. No duermen muchas veces orando por tu alma. Y otra razón por la cual debes someterte, sigue diciendo el versículo, porque como aquellos que han de dar cuentas. Este versículo también se puede malinterpretar. Dice, muchos lo interpretan que el pastor va a dar cuenta por cada alma. Pero fíjese cómo empieza esta expresión, como aquellos que han de dar cuenta. ¿Qué significa aquí como aquellos que han de dar cuenta? No significa, no veo que signifique otra cosa que lo que vamos a ver. Fíjese que está el adverbio de comparación allí como. Esto significa incluso como, según como, de la misma manera que. Entonces el versículo 13, 17 de Hebreos lo podemos leer de la siguiente manera. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, incluso como que han de dar cuenta, o según como que han de dar cuenta, o de la misma manera que han de dar cuentas. Y la palabra cuenta allí es, cuando habla de han de dar cuenta, significa dar, devolver. Es como devolver un pago en relación con la fuente de la devolución. Es retornar. Lo que la palabra de Dios está diciendo allí es que los pastores son los que te hacen retornar cuando tú estás débil a los caminos del Señor. Son los que te restauran. Son los que te enseñan la palabra de Dios y te la explican cuando tú has de estar o estás en un error. Ellos son los llamados a restaurar los hermanos cuando caen. Ellos son los llamados a hacer retornar a un hermano que se ha desviado. Entonces, como ellos son los encargados de hacer esto, entonces tú debes obedecerle y sujetarte por esta condición, porque ellos son los hombres puestos por Dios para hacer retornar al buen camino al hermano que se ha desviado y restaurar también al caído. Y el versículo sigue diciendo que cuando has de dar cuentas allí, la palabra que se emplea en el griego es logo. Recuerden que logos es el verbo también. Esta expresión es de un pensamiento y se usa predominantemente para Cristo cuando es verbo, como el verbo en Juan 1:1. Esta expresión se usa 330 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, esto significa que es un razonamiento expresado por palabras que ellos han de dar cuenta como que
han de dar cuenta, incluso como que han de dar cuenta, de la misma manera que han de dar cuentas, de la misma manera que han razonado mediante la palabra. Otra razón por la cual debes someterte a ellos y es obedecerle, y también las razones del sometimiento. La número 4 es para que lo hagan con alegría. Alguien obediente es alguien que va a causar alegría al pastor anciano de la iglesia. Cuando un creyente es obediente es porque este creyente primero se ha sometido a Dios, se ha sujetado a Dios y está obedeciendo a Dios, y luego confía en que el Dios está obrando en la iglesia y se somete al hombre que Dios ha puesto en la iglesia. Y si tú no lo haces, va a causar congojas, tristeza y dolor en el corazón del pastor. Otra razón, número 5, es para que no lo hagan gimiendo. Gimiendo es comprimido, contraído. Cuando un miembro de la iglesia no se somete, no se sujeta, no obedece al pastor, oigan bien, ejerce presión sobre el pastor. Una presión como la presión de un parto de una mujer que está por dar a luz. Eso es lo que significa este término gemir en el griego. Es la presión que tiene una mujer cuando está dando a luz. Cuando un miembro de una iglesia se subleva contra la autoridad que Dios ha puesto. Cuando un miembro de la iglesia no obedece, no se sujeta, le lleva la contraria, le hace la vida imposible al hombre de Dios. Y fíjense que digo hombre de Dios. Ejerce una presión que solo el que la tiene la comprende. Una presión como la de mujer de parto. Es una presión que se avecina, que es intensa, que es angustiosa. Dios te libre, amado hermano, de tu ser alguien así, que ejerza cierto tipo de presiones sobre los líderes de la iglesia, sobre el líder de la iglesia. Dios te libre de tal cosa. Igualmente, una razón para el sometimiento, otra más, la número 6, es porque esto no os es útil. Útil allí en el idioma original es no soltar. Es una palabra que se deriva de alocielase, que significa no soltar. O sea, que no es capaz de mantenerse unido. Aunque es una palabra negativa, aquí fíjese que está diciendo porque esto no os es útil, porque esto no te conviene, porque esto no te es rentable, porque esto carece de cohesión. Cuando alguien no se somete, no está siendo rentable ni para Dios ni para la iglesia. Cuando alguien no se sujeta, no es rentable ni para Dios ni para la iglesia. Es una persona que carece de cohesión. No hay unión en esa persona. Y tanto el pastor como la congregación, ante cualquier hermano, llámese como se llame, que no esté resultando rentable a la iglesia en el sentido espiritual, que no aporte a la cohesión, a la unión de la iglesia, tal hermano debe ser expulsado de la iglesia, porque es alguien que no está dando beneficio, los beneficios que Dios busca, los beneficios por los cuales Cristo oró, la perfecta unidad, perfectos en unidad. De manera que si algún hermano no obedece, no se sujeta, y hemos visto estas razones de por qué estar sometido. Y si el pastor no toma medida contra cualquier hermano, entonces el Señor Jesucristo vendrá a pelear con ese pastor.
Pero si también la congregación ve que algún hermano no renta espiritualmente a la iglesia, que carece de cohesión, que no aporta la unidad, sino todo lo contrario, y la iglesia permanece callada, también el Señor Jesucristo vendrá y peleará con la congregación, y no solamente con el pastor. Por eso al principio le dije que esto es algo de doble vía. Y si volvemos a Apocalipsis, el capítulo 2, el versículo 16, nosotros vemos que el Señor dice: y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, si no se arrepienten. Si estos hermanos no cambian de conducta, si el pastor no toma la medida que debe tomar contra tal o cual hermano, si la congregación no toma las medidas contra tal o cual hermano que esté enseñando diferente doctrina, que esté enseñando al pueblo de Dios a desviarse, con un hermano que no practique la unidad, con un hermano que no practique la cohesión, con un hermano que no sea rentable espiritualmente a la iglesia, entonces el Señor peleará contra los que apoyan tales condiciones. Y dice: y pelearé. Significa que que el Señor Jesucristo se va a comprometer en la guerra contra esa iglesia, contra ese líder, contra esa congregación. Es decir, va a pelear, le va a hacer la guerra, va a realizar una batalla bélica, una guerra total en la iglesia. Y Dios nos libre de estas cosas. Amados míos, el Señor pronto ha de juzgar a los desobedientes. La obediencia se manifiesta. Tu obediencia primeramente se manifiesta cuando tú has obedecido primero a Dios. Y según este estudio que hemos tenido en esta noche, nosotros nos podemos dar cuenta quién está obedeciendo a Dios o no. Fácil. Si está obedeciendo, si está sujetándote, si está teniendo confianza, si le está creyendo a el líder o anciano pastor de la iglesia, entonces eso es sinónimo de que tú estás sometiéndote y que te has sometido a los preceptos del Señor. Pero si tú eres una persona que espiritualmente no eres rentable, si eres una persona que no practica la cohesión, si tú no practicas para que seamos perfectos en unidad, sino que estás llevando la contraria y está ejerciendo presión de parto sobre el líder puesto por Dios, entonces tú necesitas arrepentirte, porque el Señor pronto te ha de juzgar como un desobediente. Y no queremos que esto te pase. Amados míos, obedezcamos la palabra de Dios. Si tú no estás de acuerdo con algo, tú puedes expresarlo bíblicamente. Y bíblicamente se te escuchará. Pero recuerda lo que Dios manda. El Señor te bendiga en todo. Muchas bendiciones. Amén. Finalmente en esta noche estaremos cantando de un último himno. Himno Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y espera velando a tu augusto Señor. Jesús el esposo, vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Y falta en algunos el santo fervor, la fe sea en todos el
compañeros, velad sin temor, que está con nosotros el Consolador, quien sigue la senda del vil pecador, se entrega en los brazos de un sueño traidor. Haz para los siervos el buen Salvador, el mar esperando es su anhelo mejor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque nueva vez nos has permitido, como cada miércoles, mi Dios, haber tenido el estudio de tu palabra, haber cantado estos himnos, mi Dios. De igual modo te damos las gracias por los hermanos, sus familiares, los amigos que estuvieron en sintonía durante todo este servicio. Te pedimos, Señor, que tú nos hayas hablado a cada uno de nosotros de manera especial y que podamos poner en práctica, Señor, todo lo que se habló en esta noche. Asimismo, te rogamos que tú veles por nuestro sueño, mi Dios, y que nueva vez nos levantemos, si es tu voluntad, en el día de mañana con nueva energía, mi Dios, y con tu palabra siempre presente en nuestros corazones. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Nueva vez damos gracias al Señor por habernos brindado la oportunidad de llevar este estudio de la palabra de Dios como cada miércoles a través de este portal Jesucristo Señor de todo, de la Iglesia Bautista Dominicana Evangélica en el sector del barrio Mejoramiento Social. Les recordamos a los hermanos, a sus familiares y amigos que cada servicio que hemos estado impartiendo están colgados en este portal. Usted lo puede compartir durante toda la semana y asimismo que algún amigo tenga el alcance de salvación. Hasta una próxima transmisión, recordándoles que el domingo a partir de las 10 a.m. estaremos con un servicio presencial y usted, si no tiene la oportunidad de poder ir al templo, lo podrá ver en este mismo portal. Bendiciones y feliz resto de la noche.